Hola, bienvenidos a La Palabra en Punto. Últimamente me han preguntado cuál es la palabra correcta para referirse a los judíos. ¿Has oído que dicen judíos, hebreos, semitas, israelíes? ¿Cuál es el nombre correcto? O bien, ¿qué diferencia hay entre uno y otro término? Bueno, para ello he traído 4 libros y sobre todo voy a mencionar ahorita para empezar este que está aquí, que es el Kisur Seder Hadot. Kisur Seder Hadot. También en español sería el libro de las genealogías del pueblo de Israel. Bueno, vamos a empezar con este libro para poder dar a entender lo que te quiero decir y después comentaré respecto de estos 3 que están acá atrás. Mira, originalmente el término que da pie a todos los demás es el de semitas. Semitas. Ahora, ¿de dónde viene la palabra semita? Bueno, viene de uno de los 3 hijos que tuvo Noé, que son Sem, Cam y Jafet, o Sem, Cam y Jafet. Vamos a ver, de Sem, de su hijo Sem, salieron los semitas, o es la base de la línea genealógica de los semitas. De Cam, con M de mamá al final, Cam, vienen los camitas. Y de Jafet vienen los jafetitas o jafetitas. ¿Quiénes son los semitas? Los de Asia. Pero cuando hablamos de Asia, no me refiero a todo el continente, sino solamente a lo que en aquel entonces era conocido, que hoy llamamos la parte del cercano oriente, ¿no? Como, ¿qué partes tendríamos ahí? Bueno, sería lo que hoy es el Estado de Israel, el Líbano, Siria, incluso hasta Siria, toda esta parte de ahí. Bueno, pues eso era Asia. Bueno, sigue siendo Asia, pero me refiero el Asia conocida. Y ahí los que viven en esa región, según esta historia de Noé con sus 3 hijos, ahí son semitas. Los camitas, por el contrario, son los de África. Es otra raza, digamos, ¿no? Tenemos los semitas ahí y los camitas en África. Es lo que van a ser los negros, y lo digo con todo respeto. Posteriormente tenemos a los jafetitas o jafetitas. Ellos son los antepasados, digamos, de los europeos, o sea, los blancos, los blondos, los rubios, ¿no? Ellos son los jafetitas. Bueno, pues resulta entonces que los primeros que tenemos son los semitas. Sin embargo, como bien habrás advertido, cuando decimos semitas, no estamos hablando solamente de los del pueblo de Israel, sino a todos los que conforman las familias, los diferentes grupos étnicos, pero que son semitas. Por ejemplo, dentro de los semitas también están los árabes, están lo que nosotros llamamos, repito, judíos y otros pueblos más de la región. No es uno solo, sino todos los que están ahí son semitas. ¿Por qué subrayo sobre todo estos 2? Porque son semitas, tanto los árabes como los judíos, ambos son semitas. Entonces fíjate cómo cuando de la época de Hitler, por ejemplo, se hablaba del antisemitismo, se hacía solamente, digamos, alusión a los judíos, cuando realmente semitas también son los árabes, ¿no? Todas esas culturas de ahí, repito, son semitas. Bueno, ese es el primer nombre y tiene relación con esta historia que, si la podemos ver en este libro, como te decía, bueno, viene desde la antigüedad, de la historia de Noé con sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, que se salvan del diluvio. Muy bien, después de los semitas, cronológicamente hablando, el nombre que tuvieron fue el de hebreos. Hebreos. En este libro que te estoy mostrando, en este libro, pues resulta, aquí en este libro, en el de las genealogías, pues resulta que aquí viene el 15º descendiente de Adán, o Adaham, ¿no? Adaham, que viene siendo el que creó Dios. El 15º es Eber.
Eber no lleva H, solamente con E. Eber. Bueno, pues de este Eber, que es el 15º, repito, descendiente de Abraham, de aquí nació el término hebreos. Antes de él estuvieron obviamente Noé, estuvo Matusalén, estuvo Noah. Noah es el papá de precisamente de Noé, perdón, Noé, que es Noah, y bueno, y otros más. Entonces, él es el 15º y de ahí viene el nombre de hebreos. Ahora, después de él, de este nombre, cronológicamente hablando, vamos a ubicar y para poder llegar a los judíos, vamos a ubicar la temporalidad. Primero, como ustedes saben, o espero que si no, bueno, que lo consulten, bueno, está la historia de Abraham. A Abraham, que después va a cambiarle el nombre a Dios y le va a poner Abraham. Abraham es del siglo XVIII. Es del siglo XVIII antes de Cristo, 1700 y fracción antes de Cristo. Bueno, pues resulta que dice el Génesis, Bereshit en hebreo, nosotros decimos en griego Génesis, en hebreo se dice Bereshit. Bueno, pues resulta que Dios le habla a Abraham y le va a prometer una descendencia. Lo mismo va a ser una gran descendencia, muchos hijos, nietos, bisnietos, etc. Lo mismo va a ser con su hijo Isaac y posteriormente con el hijo de Isaac llamado Jacob. Y a los tres les promete una descendencia muy grande. Vamos a ubicar otra vez la temporalidad. Abraham es del siglo XVIII antes de Cristo, 1700 y fracción, para ir ubicando más o menos en qué época surge cada uno de estos nombres. Bueno, pero ahí ellos no son hebreos ni judíos, son conocidos como los patriarcas. Y es bien importante que tengamos esto en claro, porque si nosotros afirmáramos que Abraham también es judío o hebreo, entraríamos en un problema porque Abraham e Isaac son antepasados también de los árabes. Lo que pasa es que Isaac con su esposa tuvo a Jacob y en cambio con su esclava tuvo a otro hijo, ¿no? Que de él van a salir los árabes. Entonces, fíjate cómo tanto los judíos como los árabes reclaman la paternidad original de Abraham y luego de Isaac. Ya no de Jacob, ¿no? Ni de Esaú, que sería el otro, ¿no? El hermano. Bueno, pues resulta entonces que aquí tenemos, para ubicar más o menos la temporalidad, de ahí vamos a pasar al siglo X, al siglo IX, que es la época en que está el rey David, luego Salomón. Entonces pasamos del siglo XVIII al más o menos al X, al IX, con la época de los reyes, sobre todo los tres grandes reyes que tuvo el reino de Israel, que son Saúl, posteriormente David y por último Salomón. Después ya no, porque el reino se va a dividir en el norte y en el sur. El reino del norte con capital en Samaria y el reino del sur con capital en Jerusalén o Jerusalén. Bueno, pues entonces, durante toda esa época, no hay, en un estricto sentido del término, primero de los patriarcas, no les podemos llamar todavía ni judíos ni hebreos, ¿no? Como te dije hace un momento, los judíos en este libro sí reclaman la paternidad, obviamente, de Abraham, todos ellos a partir de Eber. Pero Abraham también es reclamado por los árabes. Bueno, regresando entonces con los judíos, pasamos a que en el siglo VIII, o sea, en el año 700 y fracción, todo el reino del norte fue conquistado por los asirios. El reino del norte estaba conformado por 10 tribus de Israel. En cambio, en el sur había solamente 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín. Bueno, pues resulta que también estas 2 tribus que viven en el sur, con capital en Jerusalén, van a ser conquistadas en el siglo VI, en el año 500 y fracción. Pero ya no por los asirios, sino por los babilonios.
¿Y esto qué importancia tiene para los nombres? Bueno, pues que en estos siglos, desde el 6, ahí empieza el 500 y fracción, se escribe una gran cantidad de los libros que forman lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Sin embargo, para los judíos, los hebreos, ni es antiguo ni es testamento. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando decimos testamento, no estamos hablando de herencia. En latín, testamentum testamenti significa alianza. Si yo dijera en latín, diría, bueno, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Si lo digo en español, sería la Antigua Alianza y la Nueva Alianza. Entonces, testamento no hay que ubicarlo como una herencia, sino como alianza, testamentum testamenti en latín. Bueno, pues resulta entonces que, como te digo, en el siglo VI se empiezan a escribir varios de los libros, ¿no?, que forman lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. ¿Cómo le llaman a estos libros, a todo lo que es, repito, para nosotros Antiguo Testamento? Los judíos le llaman, y aquí te lo muestro, se llama Tanaj. Es este que te estoy mostrando. Este es Tanaj. El Tanaj es todo lo que llamamos, repito, Antiguo Testamento. Ellos obviamente no tienen el Nuevo Testamento. ¿Por qué se llama Tanaj? Fíjate que tiene 3 consonantes, T, N y J. La T, porque significa Torah, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, del Antiguo Testamento, es la Torah. Luego viene la N, Tanaj, la N de nariz, la N. Y esta letra viene de los Nehilim, que son los libros proféticos. Por último tiene una J, Tanaj. Nosotros lo ponemos con J, pero en hebreo sería una K. Y son los libros Ketubim. Los Ketubim son los libros llamados históricos. Entonces, fíjate, tenemos Tanaj, ¿no?, la Torah, los Nehilim y los Ketubim. Formamos con estas 3 palabras una sola que se llama Tanaj. Este es, repito, lo que conocemos nosotros como Antiguo Testamento. En este caso son 4 tomos, yo te muestro aquí solamente el tomo 1. Ahora, si te fijaste, te acabo de decir precisamente que la primera letra es la Torah. Bueno, pues aquí tengo, en este otro lado, tengo la Torah. Así como en el catolicismo, en el cristianismo, hay diferentes Biblias, toda es la misma, pero tienen diferentes traducciones, comentarios a pie de página, unas Biblias son de estudio, otras no, etcétera, unas son más bien para pastoral, etcétera. Bueno, pues también la Torah tiene diferentes, digamos, comentaristas. Este caso es la Torah con Rashi. Rashi es uno de los grandes pensadores judíos, al igual que Maimónides, etcétera. Bueno, Rashi. Entonces son comentarios de Rashi a la Torah. En este caso son 5 tomos, yo traigo nada más el tomo 1. También hay otros comentaristas como Onkelos, por ejemplo, ¿no? La Torah con Onkelos. Bueno, ahora, fíjate que si digo Torah, la palabra Torah significa ley, ley. Torah es ley en hebreo. Y aquí tengo este otro libro que, como puedes observar, dice Humash. Bueno, ¿qué es el Humash? Exactamente lo mismo que la Torah. Nada más que si digo ley, en hebreo es Torah. En cambio, si digo 5, es Humash. Fíjate que nosotros cuando decimos los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, lo decimos con griego, Pentateucos, Pentateuco. Penta en griego es 5, teucos es rollo. Entonces, si digo Pentateucos, Pentateuco, los 5 rollos, o sea, los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia. De hecho, la misma palabra Biblia está en hebreo, conjunto de libros. Biblia viene de biblos, biblos es libro, Biblia, IA al final significa plural, entonces dice libros. Biblia es libros en griego. Si lo dijéramos en en hebreo sería Tanaj. Tanaj, el Antiguo Testamento. Bueno, pues volviendo al Humash, Humash es 5.
5. Entonces, si yo digo los primeros 5 libros de la Biblia, pero no en griego, para que no diga Pentateuco, sino en hebreo, se dice Humash. También lo puedo decir con el nombre Torah, que es y que es la ley. Bueno, pues estos libros son muy importantes porque, te repito, en el siglo VI se empiezan a escribir una serie de libros que van a conformar el corpus, digamos, de lo que conocemos como, en buena medida, como la Biblia. Ahora bien, es cierto que ya desde antes se habían escrito algunos libros. Por ejemplo, el primer Isaías, porque Isaías está conformado de 3 Isaías, el primero es del siglo VIII a.C., el segundo y el tercero son del siglo VI a.C. Fíjate que Isaías ya se había empezado a escribir desde el siglo VIII a.C. Y había otros libros que también se habían empezado a escribir, pero no se escribieron de manera directa, sino que eran tradiciones que se iban pasando de manera oral. Entonces, como eran tradiciones de manera oral, bueno, pues se fueron pasando y luego ya se escribieron. Sin embargo, es hasta el siglo VI a.C. cuando se escribe una buena cantidad de los libros que conforman el corpus bíblico. En particular, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, los primeros 11 capítulos del Bereshit, que nosotros llamamos Génesis. Esos 11 capítulos narran desde la creación que hizo Dios con todo el universo hasta Abraham. La historia de Abraham empieza en el capítulo 12 del Génesis, o sea, del Bereshit, o sea, la parte histórica. Antes del 11 hacia atrás son textos que en griego diríamos poiesis, poéticos, literarios, simbólicos, metafóricos, alegóricos. No son en un texto, en un estricto sentido del término. Luego por eso la gente se confunde y dice, pero ¿cómo es posible que Dios haya creado todo en 6 días? No estamos hablando de días de 24 horas, es algo simbólico. Lo mismo pasa con el arca de Noé, lo mismo pasa con Caín y Abel, lo mismo pasa con la Torre de Babel, etc. Los primeros 11 capítulos son, repito, literarios, son textos simbólicos. Pero a partir del capítulo 12, es decir, con la historia de Abraham, empiezan los textos que podríamos reconocer como históricos. Porque históricamente hay autores que afirman que sí, otros que no, pero bueno, se sabe que Abraham sí existió. Él nació en la ciudad de Ur, que pertenecía a Caldea, él es de Ur de los Caldeos, y de ahí sale para ir a la tierra que le prometió Hashem o Yahvé, o sea, Dios. Digo Hashem porque en hebreo así es el nombre que utilizan ellos, Hashem. Ha es el o la. Shem, Shema es palabra, entonces Hashem es la palabra. Bueno, pues volviendo al tema entonces, fíjate que estos libros muestran lo que en el siglo VI a.C. se empieza a escribir para conformar, digamos, el culto a Yahvé. Ahí nace oficialmente, por llamarle de alguna manera, oficialmente la religión judía. Es hasta el siglo VI. Entonces, a partir de ahí podemos reconocer que son judíos. Judíos. Y cuando hablamos de judíos, estamos hablando, repito, sobre todo porque en el sur, recuerda que te dije que estaba, de las 12 tribus estaba Judá y Benjamín. Ahí son judíos. Ahora, ¿y por qué sucedió todo esto de escribir los textos? Bueno, porque como te dije, en el siglo VIII, o sea, el 700 y fracción, Asiria conquistó Samaria, el norte, es decir, Israel. Se acabaron esas 10 tribus, desaparecieron, pero se mantenían las 2 del sur. ¿Cuáles eran estas? Judá y Benjamín. Pero en el siglo VI son conquistados por el rey Nabucodonosor, Babilonia, los babilonios. Y se los llevan al exilio más de 50 años. Después de estos más de 50 años regresan, ¿no? Cuando regresan, fundan o refundan otra vez todo el sentido nacionalista que los caracterizaba. ¿Cómo hacer
para que las personas que venían de Babilonia, sus mismos hijos, etcétera, que habían nacido incluso allá, era toda una generación que había nacido allá, que tenían la cultura babilonia, imagínate un pensamiento cosmopolita, etcétera. Bueno, pues a través de los textos que nosotros hoy llamamos Antiguo Testamento. Y ahí nacen los judíos. Entonces, si regresamos, sería primero los semitas, que ya te dije que abarca tanto a judíos como árabes. Luego vienen los hebreos, la parte hebraica. Luego viene el judaísmo, que es esta etapa que te estoy mencionando. Y nos quedan dos términos, Israel y los israelitas y los israelíes. Los israelitas se les llama a los en el Antiguo Testamento, los que eran el gentilicio de Israel, es decir, los del pueblo de Israel. A Jacob, Dios le cambia el nombre y ya le dice que ya no se va a llamar Jacob, sino se va a llamar Israel. De tal manera que los 12 hijos de Jacob van a ser los hijos de Israel, las tribus de Israel. Por eso se les llama israelitas en el Antiguo Testamento. En cambio, cuando decimos israelíes, son a los actuales habitantes, es el gentilicio, los actuales habitantes de Israel. Entonces, un israelí es el actual, el que vive ¿en dónde? En el Estado de Israel. Así sea de otra religión, no tiene que ser judío, simplemente es del Estado de Israel, es un israelí. En cambio, un israelita es del Antiguo Testamento y estamos haciendo alusión a las 12 tribus de Israel, o sea, los 12 hijos de Jacob. Entonces, no es lo mismo israelita en el Antiguo Testamento que israelí en la actualidad, ¿no? De alguna manera los dos son gentilicios, pero uno hace alusión al pasado y otro al presente. Ahora bien, pues para casi concluir, espero que haya quedado claro esto. Solamente recordarte entonces que hay una genealogía, que el 15º descendiente de Adaham, es precisamente Eber, y de ahí vienen los hebreos. En cambio, los judíos vienen de Judá, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto los judíos como Benjamín, sobre todo Judá, son los que tienen, viven, más quitamos tienen, los que viven en el sur del Estado de Israel. Ellos viven en la capital de Jerusalén. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Porque a veces utilizamos indistintamente uno u otro término creyendo que son sinónimos. Y como te dije en algún otro programa, no es lo mismo un sinónimo que un sinonímico. Si te fijas, todos estos términos no son sinónimos porque no aluden en un estricto sentido del término a la misma etapa histórica de las personas a las que aluden. Sin embargo, son sinonímicos porque hay una conexión semántica y una conexión histórica, hay una relación, ¿no? Porque todos refieren a un mismo pueblo en sus diferentes etapas. Para concluir, es como si yo dijera que los que nosotros vivimos ahorita aquí en México somos mexicas. No somos mexicas ni somos aztecas. Sin embargo, ellos son nuestros antepasados. Igual, tenemos que ubicar que cada nombre alude a una temporalidad. Bueno, pues espero que haya sido de tu agrado. Te invito para que nos sigas aquí en RTQ, en la palabra en punto, y también te invito para que veas en el canal, mi canal de Martín Hurtado en YouTube. Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias por tu atención.